de tu destino, soy Nicole Cantuta y nos encontramos en la comunidad Ayorea Urucu. Acompáñanos a conocer más de esta comunidad y toda su cultura. Gracias a usted que vinieron con nosotros. Parece que el único tiene que ayudar con nosotros, pero aquí en la comunidad. No soy más que antiguo aquí. Yo soy el que primero aquí, yo llegué aquí. Nadie que sabe qué entregaron aquí en la comunidad. Obispo que le da a nosotros, porque no tenemos donde quedamos por ese obispo que entregaron con nosotros aquí. Coméntenos más o menos de cómo la gente habita y vive en este lugar. Mire, como usted lo ve y hemos entrado, ¿no? Son personas de que ya son pocas familias ahora que viven, son unas 2 o 3 familias ya que están viviendo, están ya yéndose a otro lugar por falta, yo creo que de mismo trabajo, de que ellos antes eran mantenidos y los sostenían las iglesias cristianas a ellos, donde ahora ellos se han sentido solos, ¿no? para poder subsistir, y ellos vivían más que todo de la artesanía, de los bolsones de un árbol que se llama, de una pita que se llama garabatá. Entonces de esos ellos vivían, subsistían de eso, ¿no? Y ahora donde hemos visto también de que ya no existe ya ese material para ellos para que continúen el trabajo. Entonces es por eso también que ellos están migrando ya a Santa Cruz, a otros lugares donde puedan subsistir, ¿no? Y es por ello que usted ve que las casas están siendo ya abandonadas, tienen bastantes habitaciones, casas completas. Aquí tenemos donde era su casa de la cultura, donde presentaban todas sus artesanías ellos. Allá tenemos el colegio también donde pasan clase algunos niños que están acá. Y así lo ve que cada día se está pagando esta comunidad por falta, yo creo que también de mantenimiento y sostenimiento para esta familia, ¿no? Ese primero que nosotros estábamos del COPECI. Los hermanos maristas también. Su presidente de Barista es Miguel Montero. Dijeron que misioneros va a vender aquí en el COPECI. Y vamos buscando dónde quedamos. Los ayoreos en realidad son los antiguos zamucos del Chaco. Estos zamucos son de por sí, porque la naturaleza del Chaco se lo exige, eran nómadas. Ellos y otros pueblos de la misma raza, ¿no? De la misma etnia. Y estuvieron siempre muy retirados del resto porque es muy difícil entrar a esos lugares. Entre ellos se peleaban, entre los distintos pueblos de zamucos, que luego vino el nombre de ayoreo. Hay una teoría de que el nombre, porque no se conocen los libros escritos por jesuitas que yo he leído, en ninguna parte se habla de ayoreo. Sin embargo, en un libro escrito por un militar hablando de la guerra del Chaco y de los años anteriores a la guerra del Chaco, en una expedición que hizo el coronel Ayoroa, que entró por aquí desde Roboré hacia el Chaco para conocerlo, era en los años anteriores a la guerra, que ya se veía que llegaba una guerra entre Bolivia y Paraguay sobre el Chaco, y este coronel ingresó al Chaco desde acá. Y parece ser, la explicación que ahí daban, esa teoría que a mí me convence bastante, es de que al no hablar ayoreo y los otros no entender el castellano, el coronel les dijo, para decirles que se llamaba, y les dijo, yo Ayoroa. En su mentalidad pensaron que les decía, yo hombre. Y los otros le dijeron, yo Ayorea. Como diciendo también, yo también soy hombre. Y de ahí se quedó con lo de ayoreo.
Los arcos y flechas, los arcos y flechas, los fuimos dejando con gran pesar del corazón. Por los beneficios que nos traería. Ana Rocío, como control social, ella es evangelista. Entonces los evangelistas, cuando nos civilizaron a nuestros ancestros, ellos sacaron a nuestros ancestros en la selva. Pero ustedes saben que el que no cumple la ley, no cumple el reglamento, entonces los retiran, ¿no?, de su secta, de su comunidad, donde han asentado ellos, donde nos dejaron, como decir, Tobité, Rincón del Tigre. Los Zapey, los Picaneray, los Estacores, los Norminí, los Pociños, los 7 clanes que tenemos. Los Murumini Se están acabando, los Zapey y Estacores se fueron marchando, Chiqueno y los Picaneray. Sufrieron muchísimo la guerra del Chaco, porque estaban entre dos fuegos, entre los bolivianos y los paraguayos. Sé que los paraguayos utilizaron a gran parte de ayoreos en la guerra también, y los bolivianos también lo utilizaron como guías en todo este territorio que era desconocido para la mayoría, ¿no? Sufrieron muchísimo en la guerra y se creó en ellos un odio a muerte para todo el que no fuera de su raza. Terminó la guerra y ahí se quedaron muy encerrados en lo suyo. La gente que tenía chacos, ganadería aquí en la zona que quedó de Bolivia, cuando querían ir a sus estancias tenían que ir bien armados, porque el ayoreo era a muerte. Salvaje. Sí, era a muerte. El que hizo una gran obra con ellos fue un sacerdote, un padre franciscano, el padre Elmar, que murió hace unos años en Taperas. Él iba siempre con hábito de franciscano y entraba en un jeep viejo que él tenía, entraba por toda la zona, se internaba hacia el Chaco a buscarlos. Y por el hábito los ayoreos los respetaban, nunca le hicieron daño. Y por señas y demás, él consiguió que poco a poco salieran y creó una pequeña comunidad ayorea, Santa Teresita, cerca de Taperas, al sur de Taperas. Luego ya también entraron por distintos lugares algunos grupos de evangélicos que hicieron también esa obra grande, ¿no?, de atraer a esa gente, pero ha sido siempre muy difícil el integrarse, muy, muy difícil. ¿Cómo está doña Lucía? Buenos días. Lucía, habla. No tiene costumbre pues, de entrevistar, ¿no? Sí, ese es el problema, que así cuando nosotros no tenemos esa costumbre. 1956. Era un mediodía de una fecha que se diluye con el pasar de los tiempos. Escuché un ajetreo de gente del barrio marista que salía a la calle para ver llegar como un numeroso grupo de bárbaros. Ese era el concepto que teníamos de niño de esta gente nómada que venía a Roboré cada cierto tiempo, que en columna india se iban sentando a lo largo de la calle de hoy la llamada avenida Torres Ortiz. Los vecinos salían para darles agua, pan y otros alimentos. Esta etnia, como se las conoce actualmente, habían pertenecido a las etnias ayoreodes que se encontraban asentadas en un lugar llamado La Salina. Nunca conocí su origen, pero probablemente eran desprendimiento de tribus provenientes del Paraguay y de Bolivia, más propiamente en el Chaco boliviano y paraguayo.
Este grupo que llegó al pueblo despertando la curiosidad de los habitantes, parece que nunca habían tenido contacto con el mundo civilizado, porque demostraban desconfianza cuando alguien se les acercaba. Uno de los más interesados en conocer de este grupo étnico, quienes llegaron acompañados de su familia, fue mi padre, quien me dijo que venían de la Salina. Se acercó a un joven bárbaro porque le llamó la atención su frondosa cabellera sujetada por una especie de bejuco que parecía a pita de cáñamo. Su única vestimenta era un pedazo de tela que la utilizaba como taparrabo. Su físico era muy desarrollado y extraordinariamente curtido por el sol. Como no entendía nada de lo que mi padre le hablaba, demostró desconfianza cuando le indicó su cabellera, porque la intención de mi padre era de cortársela, pero no se dejó y mi padre tampoco insistió. Todos los hombres portaban lanzas, arcos y flechas como herramienta de cacería. Como pueblo nómada, se supone que se asentaban en un lugar para sembrar y después de la cosecha volvían a levantar su campamento para dirigirse quizás a algún lugar poblado para buscar alimentos, como en este caso llegaron a Roboré. Después de recibir los regalos que la gente les dio, así como llegaron, tomaron rumbo al sur de donde habían venido. Este acontecimiento rompió la rutina del pueblo ese mediodía del año 1956, cuyo recuerdo lo guardo en mi mente como una hermosa anécdota de mi niñez. ¿Cómo te voy a llorar? Y Rincón del Tigre, Y Rincón del Tigre, mi tierra natal, mi tierra natal.